que luego reaccionaron de la manera que reaccionó el pueblo. La primera cosa, bueno, aumento del 100% en el precio del combustible. Ha dicho Carlos Andrés Pérez, el mercado interno de hidrocarburos ha venido arrojando pérdidas. ¿Qué significaba esa medida en ese momento, Trino Alcides? Bueno, eso significó indudablemente que fue uno de los detonantes de lo que ocurrió en ese año 89, porque justamente ahí se llegó a la inflación más alta que había conocido Venezuela en ese año. Se llegó al 83%. Y en el mes de febrero, cuando hubo justamente el Caracazo, la inflación llegó casi al 20% en el mes de febrero. Es decir, que fueron hechos históricos. Y eso pues trajo problemas para, yo diría, cientos de miles de venezolanos que tenían vehículos para el transporte, etcétera, y todo esto, porque todo eso tuvo como efecto encarecer pues el costo de la vida, y por eso se reflejó en esa inflación tan elevada. Pero de todas maneras yo creo que antes de esto, de ver las medidas así en esto, hay que hacer una especie de preámbulo muy importante. Y es que estas medidas no surgen por un simple capricho de Carlos Andrés Pérez, sino que es que cuando Jaime Lucinchi hizo el refinanciamiento de la deuda, el mejor del mundo, que dijo que era el mejor del mundo, que después resultó que era más bien el peor hasta ese momento. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Venezuela se pensaba que con ese refinanciamiento iba a quedar prácticamente sin muchos problemas para el pago del servicio de la deuda, que eran como 5.000 millones de dólares mensuales, o al año, no recuerdo bien. Entonces, lo cierto es que no, apenas se pudo disminuir a 3.000, que era 3.000 millones de dólares, que era una cantidad que el país no podía responder prácticamente ante eso. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Esto llevó a que las reservas internacionales, cuando él se encargó, estuvieran por debajo de 2.000 millones de dólares. Eso no alcanzaba ni para 3 o 4 meses de importaciones. Entonces, ante esta situación, y conociendo esa situación, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entonces ahí dijeron, bueno, que nosotros para poderles prestar dinero a ustedes para que puedan responder ante esta situación, porque además los precios del petróleo estaban bajando, entonces le dijeron, bueno, ustedes tienen que aplicar el paquete de medidas de ajuste estructural, pues que nosotros era la receta que le aplicaban a todos los países. A todos los países, y que además en ese momento se aplicaba de manera más fuerte, y por eso es que las medidas fueron tan extremas, porque no debemos olvidar que ya se había venido aplicando en la década de los 80 lo que se llama el Consenso de Washington, que llevó a que a nivel global comenzara a derrumbarse la Unión Soviética. Y entonces ahí fue cuando vieron pues justamente los que dirigían la economía mundial, sobre todo las grandes transnacionales, pues, que son las que dirigen la economía mundial, la que ponen y quitan los presidentes en los Estados Unidos, etcétera. Se dieron cuenta de que era necesario comenzar a acabar con los signos que había en algunos países de estados más o menos fuertes, de estados más o menos que regulaban. Y entonces dijeron, no, vamos a aplicar el paquete que tiene por una parte, pues, como se ve ahí, la cuestión de aumentar esas medidas que aumentaban todos los costos de esta cuestión, pero sobre todo detrás de eso había una cosa muy importante que fue las privatizaciones. Cuando ahí se llega y se dice, se desregulan las tasas de interés, pues las tasas de interés estaban reguladas en Venezuela por el Banco Central desde el año 40 prácticamente, y era quien tenía esas atribuciones, entonces se las quitan. Entonces, es decir, que la idea era acabar prácticamente o reducir a su mínima expresión al Estado. Entonces yo creo que esto es muy importante porque esta es una medida que está en consonancia con todas las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y sobre todo que son dos organismos que, como todos sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial fueron dominados por los Estados Unidos totalmente, donde incluso tiene derecho a veto, y entonces esto lleva pues a que ahí los americanos y las grandes transnacionales vieron la oportunidad de apoderarse de todas estas economías y sobre todo la de Venezuela, por ser un país petrolero, prácticamente el tercer o cuarto suplidor de energía de los Estados Unidos. Pues. ¿Por qué creyó Rómulo Enrique, por qué creyó Carlos Andrés Pérez que iba este país a soportar ese paquete de medidas?
Sí, fíjese, cuando él habla de disciplina fiscal, reorientación del gasto público, aumento de regulación de las tasas de interés, eso significaba pues directamente un efecto sobre la mayoría de la población. ¿Por qué creyó Carlos Andrés Pérez que aquí no iba a pasar nada? Si es que lo creyó. Ahí en el video ese que exhibieron hace poco, Carlos Andrés Pérez, porque está viejo y está un poco enfermo, pero de todas maneras de los políticos vale la pena hacer ciertos recuerdos, a veces llenos de humor, eso le gusta a Roberto. Como hablaba Carlos Andrés, dijo, vamos a hacer un viraje profundo, dijo ahorita, ¿no? El viraje era muy profundo, porque se trataba de cambiar el modelo de sustitución de importaciones y proteccionismo que existía en el país, instaurado con fuerza a partir del año 1959, 1960. ¿Proteccionismo significa? La protección que le brindaba el Estado a los productores internos a través de políticas arancelarias y de otro tipo. Es decir, cobrándole mucho impuesto a ciertos productos para favorecer a los productores internos. Que así fueran chimbos, como lo eran realmente, como estaban muy protegidos porque había aranceles, había barreras aduanales muy fuertes, seguían en el negocio y seguían ganando mucho. Auxiliar a los empresarios con muchos recursos del Estado, muchos créditos. Los apoyaban mucho. El proteccionismo empezó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, después de lo que Don Trino dijo hace poco, del consenso de Washington. El proteccionismo comienza a ceder ante las presiones que hace el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que exigen eliminar el proteccionismo. Por eso es que Carlos Andrés Pérez, cuando habla de las tasas de interés que fluctuarán según lo indique el mercado, tanto las activas como las pasivas, dice, esto irá acompañado de una política arancelaria que irá en concordancia con esto. Cambiar totalmente el sistema que se intentó aplicar del 59-60 de la sustitución de importaciones, cambiarlo por lo que llamaron sustitución de importaciones selectivas. Según el Banco Mundial, el Fondo Monetario significaba que nuestros países, los países pobres, el llamado tercer mundo, nos especializáramos en determinados renglones productivos donde tuviéramos especiales ventajas y abandonáramos los demás.